Durante la época salvaje de la frontera en el viejo oeste estadounidense, King Fisher se destacó como uno de los pistoleros más notorios de Texas. Su vida comenzó en el condado de Collin, Texas, en octubre de 1853, donde llegó al mundo como hijo de Job Fisher y Lucinda Warren. Desde pequeño, el joven enfrentó dificultades. Su madre murió en su segundo año y su padre se casó con Minerva, su madrastra. La familia Fisher, con los hermanos de King, Jasper y James, nunca estuvo mucho tiempo en un solo lugar durante su infancia. Después de la Guerra Civil, la familia se aventuró a mudarse al condado de Williamson, cerca de Austin, donde su hermano James ya se había establecido anteriormente. Para mantener a su familia, Job Fisher se ganaba la vida en la industria ganadera, operando un par de carretas de carga. La muerte de Minerva cambió la dinámica familiar y causó otra mudanza a Goliad, al oeste de Victoria, Texas. En este nuevo lugar, la abuela paterna de King intervino para ayudar a Cobb con las responsabilidades de crianza de los hijos. A medida que King Fisher maduraba, se convirtió en una figura carismática cuya apariencia llamativa y personalidad magnética atraían a los demás hacia él. A pesar de su éxito social, se inclinaba hacia compañías dudosas y sus tendencias rebeldes frecuentemente resultaban en enfrentamientos con la autoridad. En 1869 su padre intentó cambiar el rumbo de King, al organizar que residiera con James, su tío. Esta reubicación estratégica no logró el efecto deseado. En menos de 2 años, las autoridades detuvieron al joven Fisher por robar caballos. Aunque los tribunales le impusieron una condena de 2 años, su juventud jugó a su favor y fue liberado en menos de 12 meses. Este encuentro con la ley marcó el inicio de una vida que seguiría estando definida por su naturaleza desafiante y el entorno indómito de la frontera estadounidense. Después de salir de prisión, King Fisher inicialmente buscó un empleo legítimo, dedicando su tiempo a la difícil tarea de domar caballos salvajes. El paisaje de Texas durante esta época seguía siendo peligroso, con asentamientos agrícolas y operaciones ganaderas soportando amenazas constantes de asaltantes armados. Este entorno volátil eventualmente atrajo a King Fisher al ámbito de la justicia fronteriza, donde participó en grupos de defensa civil organizados para proteger los intereses locales. Estas experiencias cultivaron su destreza con las armas de fuego y poco a poco fue forjando una personalidad pública inconfundible, vistiéndose con atuendos extravagantes y portando armas de fuego distintivas con empuñaduras de marfil. Su camino luego se cruzó con una banda de criminales cuyas actividades se extendían a través de la frontera con México. Pronto surgió una discordia interna en la organización criminal por la distribución de los bienes saqueados. Una discusión especialmente acalorada culminó en un derramamiento de sangre cuando Fisher, al responder a una amenaza armada, mató a tiros a 3 compañeros de la banda. Después de eso, tomó el control de la organización y, según los relatos, procedió a eliminar a 7 forajidos mexicanos más en las semanas siguientes. El año 1872 marcó la adquisición de una propiedad de rancho por parte de Fisher, ubicada cerca de Eagle Pass en el condado de Maverick, junto al río Bravo y el territorio mexicano. Este lugar funcionó como la base de operaciones para su nueva banda, y Fisher proclamó audazmente su reclamo territorial al colocar un letrero que decía: "Este es el camino de King Fisher. Toma el otro". Las actividades criminales de Fisher demostraron un enfoque selectivo, atacando territorios mexicanos mientras evitaban enfrentamientos con los residentes de Texas. Sus incursiones transfronterizas ocurrieron en un contexto más amplio de bandidaje internacional, con criminales de ambos países en actos recíprocos de robo y violencia. La atmósfera de anarquía. Esto llevó a los texanos a formar grupos de aplicación de la ley no oficiales, que a menudo intensificaron las tensiones y causaron represalias mexicanas. La situación atrajo la atención de los Texas Rangers, liderados por Leander H. McNally, quien inició esfuerzos para restaurar el orden y contrarrestar las incursiones mexicanas. Su intervención incluyó una redada en la propiedad de Fisher y su arresto posterior.
Su liberación dependía de un compromiso verbal de dejar de realizar operaciones de robo de ganado a través de la frontera. Ante la creciente presión del guardabosques, Fisher dejó sus actividades ilegales y se dedicó a la ganadería legítima. Al acercarse el final de la década de 1870, King Fisher había desarrollado una reputación imponente en todo Texas por su excepcional destreza con las armas y sus reflejos relámpago. Un episodio violento ocurrió en 1878 al encontrarse con 4 vaqueros mexicanos. El enfrentamiento inició cuando Fisher golpeó a un hombre con un hierro de marcar y se volvió mortal cuando otro vaquero intentó sacar su arma. Fisher demostró su letal rapidez al disparar fatalmente al hombre armado. Luego apuntó su arma a los otros 2 individuos que, según algunos relatos históricos, no representaban ninguna amenaza y simplemente observaban desde su lugar en una cerca cercana. Durante su vida, Fisher frecuentemente estuvo bajo custodia policial por su participación en disturbios públicos. Uno de esos incidentes llevó a cargos de intento de asesinato, pero el caso se cayó por falta de testigos dispuestos a declarar. De manera intrigante, a pesar de su notoria reputación, Fisher mantenía una gran popularidad en el sur de Texas. Su vida personal dio un giro significativo el 6 de abril de 1876, cuando se casó con Sarah Vivian. Tuvieron 4 hijas, lo que llevó a Fisher a buscar estabilidad con un trabajo legítimo en el comercio de ganado. La década de 1880 marcó la transición de Fisher a la aplicación de la ley, ya que asumió los cargos de alguacil adjunto y posteriormente alguacil interino en el condado de Uvalde, Texas. Uno de sus casos más recordados fue la persecución de los sospechosos de robo de diligencias, Tom y Jim Hanahan. Fisher rastreó a los hermanos hasta el rancho del condado de Rayal, cerca de Leakey, donde la resistencia al arresto llevó a la muerte de Tom a manos de Fisher y la posterior rendición de Jim. La propiedad robada se recuperó durante el arresto, y tras la muerte de Fisher surgió una inquietante tradición en el lugar. La madre de Tom Hanahan viajaba al lugar de entierro de Fisher en cada aniversario de la muerte de su hijo, donde realizaba un ritual encendiendo una fogata sobre su tumba y bailando alrededor en un acto de venganza materna. Al preguntarle cuántas vidas había quitado, como mostraban las marcas en su arma, Fisher dio una respuesta escalofriante que reflejaba las tensiones raciales en la frontera estadounidense. 37, excluyendo a los mexicanos. King Fisher y Ben Thompson, 2 legendarios pistoleros de la frontera, se encontraron en 1884 cuando ambos ya eran famosos por sus letales habilidades. La reputación de Thompson creció tras su enfrentamiento fatal con Jack Harris, un importante propietario de teatros de San Antonio, en 1882. Aunque ese tiroteo había sido considerado defensa propia, el incidente provocó la renuncia de Thompson a su puesto como jefe de policía de Austin, a pesar de su exitosa carrera y la admiración generalizada que tenía como agente de la ley. Fisher dejó su cargo de alguacil en Uvalde y se retiró a su rancho cerca de Leakey, Texas, para una vida más tranquila. Su presencia en San Antonio el 11 de marzo de 1884 se debía a asuntos de negocios. La víctima del infame tiroteo de Thompson, Jack Harris, se había hecho de una presencia significativa entre los círculos de entretenimiento de San Antonio. Su viaje inició en Irlanda, luego pasó por Connecticut antes de instalarse en Texas, donde fue agente de la ley y soldado confederado en la Guerra Civil. Algunos relatos afirman que Harris estuvo en la campaña de la Guerra Franco-Mexicana con el emperador Maximiliano, pero los registros históricos son inconclusos. Al volver a la vida civil, Harris trabajó un tiempo en la policía antes de dedicarse a los negocios. Su espíritu empresarial lo llevó a establecer el teatro de variedades Vaudeville, originalmente llamado Bar y Sala de Billar Jack Harris. Este establecimiento evolucionó hasta convertirse en el principal lugar de entretenimiento de San Antonio, convirtiéndose en la piedra angular del naciente distrito de luz roja de la ciudad, conocido como el Distrito de Espectáculos. La enemistad entre Harris y Thompson se originó por su pasado compartido en el servicio militar.
Un episodio importante de apuestas en el vaudeville en 1880 vio a Thompson sufrir pérdidas considerables mientras jugaba junto al socio comercial de Harris, Joe Foster. Los informes indicaron que Thompson se fue en un estado agitado, posiblemente haciendo comentarios amenazantes. Esto llevó a Harris y Foster a prohibir la entrada de Thompson en su establecimiento, una decisión que Harris eligió anunciar públicamente, hiriendo el orgullo de Thompson. La situación colapsó el 11 de julio de 1882 cuando Thompson llegó a vaudeville para confrontar. A pesar de los intentos del gerente del teatro, Billy Sims, de impedir su entrada, Thompson exigió que Harris y Foster recibieran su mensaje declarando su intención de cerrar este maldito burdel, sugiriendo una estancia prolongada. Tras tomar unos tragos con Leon Revant y salir un momento, Thompson volvió y vio a Harris detrás de una pantalla cerca de la entrada, armado con una escopeta. Se produjo un tenso enfrentamiento, que fue interrumpido por el provocador desafío de Thompson respecto al arma de Harris, lo que provocó una respuesta igualmente hostil de parte de Harris. El tiroteo fue fatal para Harris, y testigos destacaron el enfoque calculado de Thompson, quien incluso sostuvo la puerta para las clientas antes del mortal intercambio. Harris, mortalmente herido, logró subir las escaleras antes de desplomarse. Antes de sucumbir a sus heridas, según se informa, Harris afirmó que Thompson le había disparado desde la oscuridad, aunque las circunstancias sugerían lo contrario. Thompson estaba en la puerta en penumbras sin intentar ocultarse, y Harris mostraba abiertamente su arma. Thompson pasó la noche tranquilo en el Hotel Manger antes de entregarse al sheriff de Becker, Thomas P. McCall, y al jefe de policía de San Antonio, Sheridan, al día siguiente. Este incidente dividió a la opinión pública. El San Antonio Light condenó a Thompson, mientras que el Austin Statesman lo defendió. El caso fue a juicio en San Antonio y Thompson fue absuelto el 30 de enero de 1883. Este veredicto provocó reacciones contrastantes, una celebración jubilosa entre los partidarios de Thompson y un amargo resentimiento por parte de los aliados de Harris. El regreso de Thompson a Austin generó muestras de apoyo y evidenció las divisiones sociales causadas por el enfrentamiento. Un último encuentro fatídico ocurrió en San Antonio el 11 de marzo de 1884, cuando el viaje de negocios de Kingfisher coincidió con la llegada de su viejo amigo Ben Thompson. Aunque Thompson fue respetado como oficial de la ley, su reputación en San Antonio cayó mucho después de participar en el asesinato de Jack Harris. El constante antagonismo entre Thompson y Joe Foster, socio de Harris, acabaría sellando inesperadamente el destino de Kingfisher, involucrándolo en un conflicto ajeno. Los acontecimientos de la noche comenzaron de manera bastante inocente, con Kingfisher y Thompson asistiendo a una función teatral en la Turner Hall Opera House. Después del espectáculo, aproximadamente a las 10:30 de la noche, se dirigieron al Teatro de Variedades Vaudeville, acompañados por el alguacil local Jacob Coy. Llegó porque Thompson quería hablar con Joe Foster, quien había asumido el control del establecimiento junto con Billy Sims. A pesar de un intercambio cordial previo entre Thompson y Sims, la tensión subyacente con Foster, quien aún lamentaba la muerte de Harris, seguía siendo palpable. La presencia de dos tiradores reconocidos pudo disuadir un enfrentamiento directo, llevando a los adversarios de Thompson a planear un ataque sorpresa. Mientras Fisher y Thompson subían escoltados por Coy y Sims para ver a Foster, su negativa a dialogar aumentó las sospechas. Antes de que pudieran reaccionar, se escucharon disparos desde un palco cercano del teatro, hiriendo a ambos. Thompson se desplomó bajo la ráfaga, y uno de los atacantes, que se sospecha era Coy o Foster, le disparó a quemarropa en la cabeza. Aunque Thompson disparó 2 veces antes de morir, Fisher recibió 13 balazos y solo disparó una vez antes de morir. Coy sufrió heridas permanentes en el fuego cruzado, aunque persistía la incertidumbre sobre si sus heridas fueron causadas por los atacantes o por el último disparo de Fisher.
El caos se intensificó cuando Foster, al intentar desenfundar, se disparó accidentalmente en la pierna. Aunque fue atendido de urgencia, murió durante la amputación por la pérdida excesiva de sangre. La cronología exacta de los hechos seguía en disputa, pues los relatos iniciales favorecían posturas anti-Thompson y las versiones de los atacantes. Algunos intentaron justificar la violencia diciendo que Thompson amenazó a Foster, pero esa versión pronto se desmoronó. La evidencia mostraba claramente que fue una emboscada no provocada contra Kingfisher y Thompson, debilitando cualquier argumento de defensa propia. El brutal incidente generó condena generalizada y exigencias de enjuiciamiento penal que se escucharon en todo Texas y en San Antonio, donde muchos denunciaron la cobardía de la emboscada. Sin embargo, las autoridades locales de la ley y judiciales mostraron un interés mínimo en buscar justicia, permitiendo que el caso desapareciera gradualmente de la atención pública. Los restos de Fisher primero descansaron en su rancho y luego fueron trasladados al cementerio de los pioneros de Uvalde. El funeral de Thompson en Austin atrajo multitudes inéditas y su tumba está en el cementerio Oakwood. Se volvió testimonio de su legado complejo, que inspiró devoción y desprecio. La violenta muerte de Kingfisher en el teatro de vaudeville marcó un final apropiado, aunque trágico, para una vida que encarnó las complejas contradicciones de la frontera estadounidense. Su transformación de forajido a hombre de la ley y su muerte final en una emboscada destinada a otro, ejemplificaron la delgada línea entre la justicia y la venganza que caracterizaba al viejo oeste. Aunque decía tener 37 muescas en su pistola, reflejando la brutalidad de la violencia fronteriza, el giro final de Fisher hacia la autoridad como alguacil sugería redención en un Texas que se civilizaba rápidamente. Su historia, marcada tanto por una eficiencia implacable como por sorprendentes momentos de honor, continuó cautivando a generaciones de historiadores y capturando la imaginación del público, sirviendo como recordatorio de un periodo tumultuoso en el que los límites entre la ley y la ilegalidad permanecían peligrosamente difusos. Al final, Kingfisher no fue ni héroe ni villano, sino un producto de su época. Una figura peligrosa y carismática cuya vida y muerte reflejaron la naturaleza cruda e implacable de la frontera estadounidense. ¿Tú